Hola a todos nuevamente y bienvenidos a este video. Como podrán ver, pues estamos en un nuevo lugar. Hoy sí me bañé también adicionalmente, me peiné. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el Día Internacional del Libro. Como podrán ver, pues ahí puse algunos títulos que yo les recomiendo que lean para estos días de cuarentena. ¿Ok? Ya estamos en la semana número 5 de esta cuarentena. Y el día de hoy precisamente pues el tema son transformadores. Aquí yo les muestro un transformador. Como pueden verlo, pues no es otra cosa más que una armadura de hierro y como pueden ver aquí, yo destapo qué es lo que tendrá adentro, pues no hay otra cosa nada más que alambres de cobre enrollados, ¿ok? A esto es a lo que nosotros le denominamos una bobina o en algunos casos algunos le llaman selenoide. Esto es un transformador en pocas palabras, pero hacen que nuestra vida funcione más fácilmente y los empleamos en muchos lugares. Así que, sin más preámbulo, vámonos de lleno al tema de transformadores. Pues bien, si ustedes salen a la calle y observan los postes a través de los cuales llega la energía eléctrica a sus casas, en algunos de ellos verán estos dispositivos eléctricos. Estos botes que ven aquí no son botes de pintura ni de cemento, son los transformadores. ¿Cuál es la función de un transformador? Pues si ustedes observan, aquí tenemos estas líneas de electricidad. Estas líneas de electricidad traen un voltaje muy alto, traen alrededor de 13.200 volts. Si nosotros manipuláramos esa tensión en nuestras casas, pues sería muy peligroso. Estaríamos muy expuestos a morir. Si no es por COVID, ya hubiéramos muerto por andar manipulando esos voltajes en nuestros domicilios. Y la función del transformador pues va a ser precisamente reducir ese voltaje de 13.200 a únicamente 120, que es lo nominal que nosotros ocupamos en nuestros hogares y es con lo que hacemos funcionar nuestros aparatos eléctricos. Aquí en esta imagen pues se puede ver más claro. Las líneas que están acá arriba son las líneas de distribución, las que les estoy diciendo que traen 13.200 volts y una vez que pasan por el transformador, entonces veremos estas líneas que son las líneas de usuario final a las que nosotros nos conectamos y podemos entonces ahora sí manipular con mayor seguridad. No pasará de que si recibamos unas descargas eléctricas, pero no estaremos en peligro de muerte eminente. ¿Y en qué consiste un transformador o cómo está construido? Un transformador básicamente consta de dos bobinas. Aquí, como podemos ver, pues tendríamos la bobina principal, la bobina secundaria, o podría ser caso inverso. Aquí también, en esta otra imagen, pues también tenemos otro transformador y así como lo pueden observar, también consta de dos bobinas. En el transformador que yo les presenté hace un rato, pues no se veían dos bobinas, pero estaban allí también dos bobinas, nada más que estaban, enrolladas sobre el mismo núcleo. Ahora, ¿qué es eso de núcleo? Pues va a ser el material sobre el cual se van a soportar. Vamos a tener diferentes núcleos, núcleo de aire, núcleo de hierro o núcleo de ferrita. Y eso nos va a servir para que un transformador sea más eficiente. Básicamente eso es un transformador eléctrico. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un transformador eléctrico? Pues aquí vamos a echar mano de los conocimientos que ya tenemos y todo el mundo sabe qué es lo que ocurre en el fenómeno de la inducción electromagnética. Que si yo tengo una corriente eléctrica circulando a través de una bobina, pues eso va a generar un campo magnético. Y lo que habíamos visto en la ley de Faraday, que si hay un campo magnético atravesando
las áreas de mi bobina, pues eso van a generar un voltaje. Esos son los fenómenos que se van a aprovechar para el funcionamiento de un transformador. Entonces aquí podemos ver la visión de forma general de lo que hace un transformador. A través de estos bordes, pues yo puedo tener una diferencia de potencial, o sea, un voltaje de cierto valor, y ese voltaje, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a inducir una corriente eléctrica a través de estos cables, va a pasar a través de las bobinas, y una vez que esa corriente eléctrica pase a través de las bobinas, pues va a generar el campo magnético. Lo que nosotros vemos con líneas grises, pues no es otra cosa más que el campo magnético generado. Y si yo empiezo a aproximar otra bobina para que ese campo magnético pase a través de sus espiras, pues ya sabemos entonces, cuando un campo magnético pasa a través de unas espiras, le llamamos nosotros flujo magnético. Entonces, para que esa bobina tenga un cierto flujo magnético, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a hacer que haya también una corriente eléctrica, y debido a que hay una corriente eléctrica, pues debe de existir una diferencia de potencial también que se está generando. Y entonces un transformador, ¿qué es lo que puede hacer? Llevar un alto voltaje a un menor voltaje o viceversa. Tener un voltaje bajo y llevarlo a un alto voltaje. Todo va a depender de la configuración que nosotros tengamos en nuestro transformador. Ese es el principio básico de funcionamiento de un transformador. Y uno de los parámetros más simples, vamos a empezar a ver si que de lo más simple, del que nosotros vamos a tomar cuenta va a ser precisamente el coeficiente de acoplamiento magnético. ¿Cómo está definido el coeficiente de acoplamiento magnético? Se representa con la letra K y está definido como la relación del flujo magnético que existe en la bobina 2 debido a la bobina 1, dividido entre el flujo magnético de la bobina 1. Recordamos que el flujo magnético pues se mide en Webers, ¿ok? Entonces, así de simple es como se calcula ese coeficiente de acoplamiento magnético. Acá tenemos un flujo magnético en la bobina 1, que se está representando con L1, y entonces este sería el flujo magnético en 2 debido a la bobina 1. Esta es la bobina que está generando el campo magnético y aquí yo lo atrapo y entonces sería el flujo magnético 1, 2. Pues con eso en mente, ahora sí podemos resolver fácilmente el ejercicio que se planteó. ¿Qué es lo que dice? Ahora imagine que para hacer un respirador de los que necesitan los enfermos de COVID-19, ya sabemos que estamos aquí ahorita con esto, le pidieron transmitir un voltaje de manera inalámbrica. Y una vez realizados los cálculos, sabe que necesita en L2, o sea en la bobina 2, sabe que se necesita que en L2 se induzcan 230 miliwebers. Y si cuenta con una constante de acoplamiento magnético de 0.43, ¿cuál es el valor del flujo magnético que se requiere en L1? Pues este ejercicio está muy simple, solamente es un pequeño despeje. Vemos los datos que tenemos, entonces tenemos el flujo magnético en la bobina 2 debido a 1 y es de 230 miliwebers. La constante de acoplamiento es de 0.43 y lo que se nos está preguntando es el flujo magnético en 1. La definición que ya habíamos visto, entonces el coeficiente de acoplamiento es flujo magnético 1,2 sobre flujo magnético 1. Nosotros queremos encontrar el flujo magnético en la bobina 1. Como está dividiendo, pues va a pasar multiplicando y a su vez K va a estar multiplicando y entonces va a regresar dividiendo. Una vez hecho el despeje, nos queda esta expresión y solamente tendremos que sustituir los datos que nosotros ya tenemos, que son 230 miliwebers sobre 0.43 y eso me da un total de 534.88 miliwebers. Por ahí sí han escuchado algunos ruidos, hay unas vacas chillando, unos marranos muriéndose de hambre, pues es que estoy aquí en el rancho
por eso es que hay este nuevo escenario donde estoy haciendo aquí estas explicaciones, pero ustedes pongan atención a lo que les estoy diciendo y no a los sonidos de fondo. Pues esto ha sido todo por el video del día de hoy y esperamos que haya quedado claro. Y para no perder costumbre, pues vamos a mandarle saludos o a pasar lista a los chicos soldados incansables del segundo C, que a pesar de esta pandemia, pues queremos seguir aprendiendo de electricidad. Y entre ellos tenemos a Landero Romano Carlos, Landero Valera Alejandra, Lechuga Sierra Aranza, Mendoza Cosme Néstor. Por ahí si ven a Néstor, díganle que seguimos trabajando. Muñoz Mora Marco Antonio, Ortegas Valdera Alejandra, Pérez Reyes Karina, Ramírez Nochebuena y Ramiro Vázquez Said, que aunque no lo he visto casi en el salón, pero ahí luego anda respondiendo cuando estamos haciendo los problemas. Pues, sin más ni más, adiós.